¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos ahora este magazine de este miércoles 29 de julio y hoy tenemos muchos temas de los que hablar. Vamos a ver un pequeño adelanto de todo lo que tenemos hoy por delante. Bodegas Castillejo de Robledo. Cuidamos cada uva con el cariño de quien ama su tierra. Porque Soria es esfuerzo, resistencia, pasión. Y en cada copa de Silentium se siente su alma. Disfrútalo en compañía, en tu mesa, en cada celebración. Porque un gran vino no solo se bebe, se vive. Vive el Ribera de Soria. Bebe Silentium. Hoy en el magazine nos adentramos en el apasionante mundo de la historia de Numancia de la mano de la Asociación Tierra Quemada. Hablaremos de la representación que tendrá lugar este sábado en el graderío del yacimiento, que este año está dedicada al cónsul Mancino, enviado por Roma a combatir contra los temibles numantinos. También hablaremos con Fernando Bohillos, candidato por segundo año consecutivo a los Goya de la Educación, que reconocen a los mejores docentes de España. Además, nos contará todos los detalles de su nuevo libro, Soft Skills, el currículum invisible, una publicación en la que reúne a 15 especialistas para defender que educar también significa enseñar a convivir, comunicarse y gestionar emociones. Hoy también recorreremos la exposición Petrus Episcopus Oxomensis, que puede visitarse ya en la Catedral del Burgo de Osma. La muestra forma parte de la programación dedicada al 925 aniversario de la restauración de la diócesis burgense y explora la figura de San Pedro de Osma, primer obispo tras la dominación musulmana y fundador de la villa episcopal. Y ya sabes que puedes volver a disfrutar de los reportajes más interesantes, las entrevistas más sorprendentes y las secciones clave a través de nuestro canal de YouTube de La 8 Soria. ¡Arrancamos! Pues todo eso y mucho más es lo que vamos a ver hoy, pero antes queremos empezar este programa hablándoles de la subida al pico de Navas del Pinar. Dirán ustedes, Navas del Pinar es un pueblo de la provincia de Burgos. Bueno, sí, pero es también parte de esa comarca compartida que tenemos entre Soria y Burgos, esa comarca de Pinares. Vamos a hacerlo de la mano de Óscar Del Hoyo, que es uno de los organizadores de este evento. Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, es la edición número 16, si no me equivoco. Queríamos hablar hoy de este tema porque estáis ya en los últimos días para cerrar las inscripciones, ¿no?, para participar en esta carrera. Muy bien, como dices, es la decimosexta edición de la subida al Pico de Navas. Como bien has dicho antes, efectivamente se celebra en Navas del Pinar, donde se encuentra la cota más alta del Parque Natural del Río Lobos, en el límite con la provincia de Soria, en tierra de Pinares. Y bueno, el domingo cerramos las inscripciones online, todavía está la gente a tiempo de apuntarse online, que se hacen un ahorrito de 5 euros, la inscripción son 15 euros. Y la inscripción presencial, que puede ser el mismo día 13 en Navas del Pinar, 1 hora y media antes de que comience la carrera, que es a las 7:30, podrán hacerlo in situ, pero ya a 20 euros. Óscar, cuéntanos un poco de en qué consiste exactamente esta carrera. Nos hablas de que es el pico más alto de la sierra del Cañón del Río Lobos. Cuéntanos un poquito cuántos kilómetros hay que correr y en qué condiciones, porque es una carrera, podemos decir, hacia arriba, ¿no? Una carrera vertical, esa subida, pero que además se hace en muy poquito tiempo. Luego hablamos de los récords, si te parece. Eso es. Bueno, hay muchísima gente de Soria que participa en ella, hay muchos triatletas sorianos, hay gente de Desafío Urbión que se acerca hasta Navas del Pinar y como bien has comentado, pues es la cota más alta del Parque Natural. Ahí hay una cruz de madera de casi 6 metros de altura que dentro de 3 años va a cumplir 100 años de que la subieron las gentes de Navas del Pinar allí. Y bueno, esto empezó como una apuesta entre dos vecinos, a ver si eran capaces de llegar, tocar la cruz y bajar en menos de media hora, y así fue, lo hicieron en 24 minutos y 30 segundos. Esto fue en el año 1965, y en el 2008 pues decidimos que fuera una prueba deportiva. Empezó pues con la gente del pueblo, ha ido a más, cada vez se ha hecho más grande y bueno, se ha convertido en una de las citas del trail running marcadas en rojo en el calendario. También por la peculiaridad, ¿no? Son 3,6 kilómetros, 1,8 de subida, se toca la cruz, y 1,8 de descenso. Todos los participantes, cualquiera puede hacerlo. Sí que es una prueba pues que hay que conocer el terreno y cómo es, porque es muy singular.
y tienen 1 hora para cubrir esa distancia. Porque como bien hablabas, pues los récords bajan de 20 minutos. Precisamente el récord está registrado en el año 2024, que fueron, nada, poco más de 17 minutos para subir hasta ese pico y bajar. Sí, fue espectacular, fue Fabián Menero de todo vertical. Estamos hablando de un atleta de ultra que está en la selección española. El chico se trasladó desde Madrid por la peculiaridad de la prueba y también por los premios, porque estamos hablando de 300 euros el ganador, 200 el segundo y 100 el tercero, tanto para hombres como para mujeres. Y la verdad que nos sorprendió a todos porque el récord estaba, que ya nos parecía una auténtica pasada, en 17:49 en el 2018, que fue marcado por Hamid Ben Dahoud, que era el récord de maratón de España, y Fabián en 2024 lo pulverizó, bajándolo y marcando un registro de 17:10. También en féminas, el año pasado tuvimos récord, que fue la atleta también burgalesa, que es muy conocida, Inés Astraín, de Homa Sport, que bajó de 23 minutos, dejando el crono en 22:58, y la verdad que, bueno, es impresionante cómo pueden subir, tocar la cruz y bajar en tan poquito tiempo. Es un aliciente también, ¿no?, querer presentarte para poder mejorar estas marcas, ¿no? Sí, esto ya es más una cuestión de personal, ¿no? Yo la he corrido algunos años y es más una lucha contigo mismo. Yo, por ejemplo, me conformaba con bajar de 30 minutos y hay muchísima gente también que participa solo por el hecho de que es una prueba única, una carrera única, muy diferente, que sale desde el mismo punto y acaba en el mismo punto. Primero va por las calles del pueblo para bajar y afrontas un camino rural, luego unas tierras, como se están viendo en las imágenes, de barbecho, para luego afrontar ya una zona de escalada. Son 261 metros de desnivel en 1,8 kilómetros. Estamos hablando de que el corazón, las pulsaciones se te disparan y el esfuerzo final es titánico, porque bueno, es un poco mezcla casi de escalada, ¿no? El último tramo es rocoso, de tierra caliza, y es bastante particular. Insisto, lo pueden hacer todo tipo de personas porque tienen 1 hora para acabarlo. Los muy pros pues lo harán en poquito tiempo. Claro, hablamos de esos récords porque es lo más llamativo, ¿no? Pero puede participar personas de todas las edades y de todo tipo de condición física, ¿no? Porque es una prueba asequible, como nos dices, que se puede hacer en hasta 1 hora. Nos hablabas de que es una carrera de trail running, que nos lo comparabas con otras también que se acogen aquí en la provincia, como por ejemplo el Desafío Urbión. ¿Hay mucho intercambio de deportistas entre estas comarcas, a un lado de la provincia de Soria y a otro lado de la provincia de Burgos? Sí, sobre todo en la zona de Pinares hay unas cuantas pruebas. El Desafío Urbión son palabras mayores, estamos hablando de una prueba ya consolidada. La nuestra es muy particular porque además está limitado a 200 participantes, solo pueden participar 200 personas como máximo, porque estamos hablando de un parque natural. Nosotros apostamos siempre por la sostenibilidad y por el respeto del medio ambiente, y entonces pues tenemos los permisos del parque para realizarla, pero cuidamos muchísimo el medio ambiente, que al final es nuestro enclave y lo amamos. Entonces sí que es muy limitada, entonces es muy exclusiva, y yo creo que la gente pues al final participa porque no es una prueba ad hoc como otras que pueden ser pues 32K, 24K, no, estos son 3,6 kilómetros, es muy rápida, muy espectacular, y luego el ambiente que se crea en un pueblecito como es el de Navas del Pinar, todos los corredores aseguran que no han vivido una cosa así en su vida, porque se hace un pasillo hasta la de llegada y la gente anima a rabiar. Viene muchísima gente de San Leonardo, muchísima gente de Espejón, de Espeja de San Marcelino, de Huerta, de todos los pueblos de alrededor, Bilbiestre, Palacios, Navaleno. Entonces, bueno, se juntan muchísimas personas para disfrutar de un enclave único y también de una prueba única. Pues recordamos que, creo que no lo hemos dicho, que esa carrera se corre el día 13 de agosto, que es una cita imperdible de la comarca de Pinares, tanto de los Pinares sorianos como de los Pinares burgaleses, y animamos a todos los interesados en participar a que se den prisa, porque ya estamos en las últimas entradas y sobre todo esos últimos días para poder acceder a esa inscripción online, como nos decías antes. Muchas gracias por estar con nosotros, Óscar. Muchas gracias a vosotros por el apoyo que nos dais todos los años. Pues gracias, que vaya muy bien esa prueba, y a ver si tenemos que contar algún récord nuevo aquí en la 8 Soria y también en toda Castilla y León. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida, no se muevan.
Pues ya estamos de vuelta y seguimos en directo con este magazine de la 8 Soria y vamos a hablar ahora de un tema muy importante precisamente estos días de verano, que es la precaución al volante. Lo vamos a hacer de la mano de Laura Morón, colaboradora habitual de este programa, del magazine de la 8 Soria, de Autoescuela Morón. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Hola, Lucas, buenas tardes. Bueno, queríamos hablar hoy de algunas de esas dudas más frecuentes entre los conductores este verano, ¿no? Una de las más habituales, precisamente, ¿podemos conducir con chanclas estos días de vacaciones, de playa, de piscina? Bueno, de playa aquí en Soria difícil, pero de playa de piscina, de playa pita, ¿podemos conducir con Bueno, chanclas? eso es la pregunta del millón, ¿no? Y vamos a aprovechar el espacio para responder una serie de preguntas que nos hacen habitualmente mucho los conductores. Entonces, bueno, pues una de las más recurrentes es esta, ¿no? Me van a denunciar si conduzco con chanclas, ¿se puede conducir con chanclas o se puede conducir descalzo? Bueno, la respuesta no es que esté prohibido conducir con chanclas o descalzo. El reglamento lo que dice es que tú siempre tienes que llevar un calzado adecuado para hacerte cargo del vehículo de manera segura en cualquier situación. Entonces, aquí no hay una regla que diga sí o no, sino que depende de la circunstancia. O sea, lo que vamos a decir siempre es que tenemos que aplicar el sentido común, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es llevar unas chanclas de las que usas para ir a la piscina, donde cada vez que tú vas a cambiar de pedal, la chancla se sale. Eso no puede ser, porque entonces ahí es cuando no te estás haciendo cargo de manera segura. Pero, por ejemplo, una sandalia como la que llevo yo, que va totalmente cerrada al pie y que no se va a mover, a mí no me va a impedir en ningún momento el hacerme cargo del vehículo de manera segura. Con lo cual, bueno, en cuanto al calzado, pues hay que recordar que siempre tiene que ser un calzado cómodo, un calzado flexible, un calzado que te permita sentir el pedal. Entonces, ahí me quito plataformas, los tacones, las chanclas que se salen del pie, pues eso no es un calzado adecuado. Y por ejemplo descalzo, pues yo por ejemplo descalza voy incomodísima. O sea, al final pues hay que hacer como mucha fuerza con los dedos y a mí el pie por ejemplo se me cansa mucho y no voy bien, no voy segura, con lo cual en mi caso no sería una forma adecuada de llevar un vehículo, ni con chanclas de ir a la piscina, ni descalzo, siempre con pues, un calzado que vaya sujeto al pie, sea abierto o sea cerrado, da igual, pero que vaya sujeto, que sea flexible y que te permita en todo momento hacerte cargo del vehículo de forma segura. Eso es lo importante. Claro, es que hablamos al final de nuestra propia seguridad, ¿no? Es que se te puede enganchar la chancla en el pedal, se te puede salir y puedes tener un accidente. Eso es que al final digamos que el accidente llega en milímetros, en segundos. Entonces, claro, si en esto que tú vas a cambiar el pedal del acelerador al freno, por ejemplo, llevas una chancla que se te sale, pues ahí estás perdiendo el control y eso puede suponer que en 2 segundos que has perdido el control has tenido un accidente. Entonces, de ahí que el calzado sea correcto. Sí que es verdad que la Guardia Civil te puede denunciar si no llevas un calzado correcto, conforme a lo que acabamos de decir. O sea, un calzado que no te permita hacerte cargo del vehículo de manera correcta. Eso es lo que puede ser denunciable. Y, lógicamente, si has tenido un accidente, puede ser una consecuencia y una denuncia, por supuesto. Puede ser entonces un buen consejo llevar un calzado de repuesto en el coche, a lo mejor, cuando vamos a la piscina, cuando vamos a la playa, para cambiarnos. Por supuesto, y para yo siempre poder lo hago. conducir, De ¿no? hecho, grabamos un programa hace ya donde yo siempre decía que yo hay veces que tengo que ir a una reunión y me llevo los tacones en el maletero y las zapatillas para conducir, ¿no? Pues en verano es un poco lo mismo. Dependiendo de dónde vayas a ir, a lo mejor tienes que llevar un calzado para el evento al que tú vayas a ir, la piscina o una cena de gala, y luego ponerte un calzado adecuado para conducir en ese momento y que te permita hacerte cargo del vehículo de manera segura. Ese es el calzado adecuado. Vamos a cambiar un poco de asunto. Otra de las dudas más habituales de estos días de verano, hablamos de fiestas de pueblos, hablamos de que hay muchos desplazamientos, de que bueno, salimos más, nos tomamos una cervecita, nos tomamos una copa de vino y es muy importante esto, precaución al volante. ¿Cuántas copas podemos beber, cuántas bebidas podemos beber hasta que damos positivo en ese control de alcoholemia? Bueno, pues aquí volvemos a lo mismo, no hay una respuesta a esta pregunta. O sea, la única respuesta es nada. Esa es la única respuesta. Si tú no has consumido alcohol, te aseguras que no vas a dar positivo y te aseguras que vas a conducir el vehículo de manera segura. Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Entonces, aquí hay que recalcar que el alcohol en cada cuerpo hace un efecto diferente en cuanto al tiempo y en cuanto a la forma, ¿no? O sea, dependen de muchísimos factores, pues si eres hombre, si eres mujer, normalmente los hombres, estos son estadísticas, ¿vale? Normalmente los hombres dan menos tasas de alcohol que las mujeres, normalmente una persona obesa da menos que una persona más delgada, depende si tienes el estómago lleno o lo tienes vacío, depende lógicamente de la cantidad de alcohol que hayas consumido. A ver, al final si te tomas una cerveza
mientras estás tomándote un pincho o un tal, un cual, pues seguramente no des positivo, ¿no? Pero a lo mejor si te tomas un par de cervezas con el estómago vacío, pues depende en qué organismos, a lo mejor sí puede dar positivo. Entonces, la recomendación siempre va a ser la misma. Si tú vas a conducir, por favor no consumas alcohol. Tenemos que recordar cuáles son las tasas, por si acaso, ¿no? Se ha hablado mucho este invierno de que iban a cambiar, de momento todavía no han cambiado, siguen siendo las mismas. Entonces, cuando hablamos de conductores normales, me refiero a no conductores noveles y no profesionales, los conductores normales tienen una tasa de alcohol de 0,25 en aire y 0,50 en sangre. Eso es la tasa de un conductor normal, pues más de 2 años de experiencia de carné, con un coche, un conductor normal, habitual. Pero bueno, seguimos en lo mismo, si bebes, no conduzcas. Y aquí quiero recalcar también el tema de las drogas, porque por ejemplo en el tema del alcohol, pues bueno, en España sí que tenemos esas tasas que acabamos de decir, ¿no? A la hora de consumir alcohol, que bueno, pues si te tomas una cerveza, 2 cervezas, pues a lo mejor no das positivo. Pero en el tema de las drogas, ahí sí, o sea, aquí no hay tasa máxima permitida. En el momento en el que das positivo, automáticamente eres sancionado. Entonces, bueno, pues aquí no hay un nivel permitido y hay que recalcar que el alcohol en el cuerpo dura una serie de horas y las drogas duran mucho más. Entonces, a lo mejor yo hoy consumo algo de alcohol y mañana me hacen una prueba y el alcohol ha desaparecido de mi cuerpo, pero sin embargo las drogas normalmente permanecen muchos más días en el organismo, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que ahí no hay tasas y en ese momento te van a sancionar. Quiero recalcar también que hay mucha gente que tiene duda con esto, que en el alcohol el pico máximo o la tasa máxima, lo máximo que vas a dar de alcohol no es en el momento de beberte la cerveza, sino que es posterior. O sea, hay veces que ese pico máximo puede ser 1 hora, hora y media más tarde. Entonces, si tú te has tomado 2, 3, 4 cervezas, pues claro, ten en cuenta que pues, según va pasando el tiempo, más va a subir esa tasa de alcohol hasta que llegue a ese tope máximo, ¿no? Y a partir de ahí será cuando vaya descendiendo. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que influyen muchísimos factores, que esto no es matemático en cada persona y que probablemente pues si te has bebido una cerveza y estás comiendo algo, pues a lo mejor no des positivo, pero que desde luego la recomendación es, si bebes, no conduzcas. Esa es la recomendación. Y hablamos también un día de los medicamentos. Ojo, porque hay algunos medicamentos que también pueden dar positivo en un control antidrogas. Entonces, si esto pasa, pues es tan sencillo como en ese momento hacerte la prueba de contraste, esa prueba va al laboratorio y después, en aproximadamente un mes, el laboratorio te manda los resultados y te dice, no, mira, pues esto ha sido por consumo de este fármaco, que puede pasar, o sea, que esto son cosas que, bueno, pues que nos pueden pasar. Pero desde luego la recomendación es, si bebes, no conduzcas. Si vas a ir de fiesta, pues muy bien, pero alquila un taxi, que conduzca otro, o no sé, buscamos otras fórmulas, que las hay. Sobre todo muy importante eso, que al final la tasa más segura es cero. Desde no haber luego. Bebido nada, porque estamos la tasa más segura es la 0,0 siempre. Estamos hablando de una de las principales causas de accidente, Correcto. ¿no? Sobre todo estos meses de verano. Entonces, Correcto. Mucha precaución. Y desde luego yo en los cursos de recuperación de puntos uno de los perfiles más frecuentes es el tema del consumo del alcohol y drogas. O sea, que es algo que, bueno, pues hay que llevar cuidado. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta que queremos hacerte hoy, Laura. ¿Puedo usar el móvil si voy al volante? Esto seguro que también te lo has encontrado muy a menudo, porque hoy en día no nos despegamos del móvil, con Está lo cual claro. tampoco me parece que en el volante, que en el semáforo, que ¿se puede o no se puede? El móvil al volante, la respuesta es no, no rotundo. Así, aquí sí que no hay peros, no hay excepciones. La respuesta es un no rotundo. El móvil al volante está prohibido, ¿vale? Podemos llevarlo sincronizado con el vehículo, podemos utilizar el manos libres, pero utilizar el teléfono mientras vamos conduciendo está prohibido. Sabemos que la sanción son 200 euros y 6 puntos. 6 puntos que nos retiran de nuestro permiso de conducir. Y mientras el vehículo está en circulación, lo llamamos tanto si estamos circulando, conduciendo con las manos al volante, como cuando estamos detenidos en un semáforo. Entonces, en un semáforo en rojo tampoco puedo estar contestando los WhatsApps ni haciendo llamadas. Si yo quiero contestar un WhatsApp o hacer una llamada, lo que tengo que hacer es estacionar el vehículo. Me salgo de la vía, estaciono y ahí es donde podríamos utilizar el teléfono móvil. Pero ni en un semáforo ni en circulación. Está totalmente prohibido utilizar tanto el móvil como cualquier tipo de dispositivo, que también hay gente que le denuncian por estar toqueteando las pantallas del vehículo mientras está circulando.
Entonces, si vamos en autovía y estoy toquiteando la dirección del navegador, pues Eso también te quería estoy preguntar, quitando precisamente. la vista de la carretera, ¿no? Entonces yo siempre digo, las manos al volante y los ojos a la carretera. Si estoy mirando al móvil, pues no me estoy enterando ni de lo que hay ahí, ni estoy sujetando el volante, con lo cual, no, rotundo. O sea, ni para hablar, ni para contestar WhatsApps, pero lo que nos decías, ni para poner el GPS, el navegador, que me he equivocado de dirección y lo necesito cambiar, para eso tampoco. Normalmente los vehículos siempre llevan un botón en el volante en el que tú puedes hablar con tu vehículo y decirle que cambie la dirección del GPS o lo que sea. Este es uno de los problemas que tenemos muchas veces, ¿no? Que cada vez los vehículos tienen más pantallas y cada vez menos botones, con lo cual, pues estar toquiteando la pantalla, incluso para subir o bajar los grados de la temperatura, es un peligro. Entonces, bueno, esto es algo que los fabricantes están teniendo muy en cuenta y están mirando, pero el conductor, el reglamento dice tal cual, siempre tiene que tener libre capacidad de sus movimientos, o sea, tiene que ser consciente de lo que está haciendo y responsable de sus actuaciones. Con lo cual, las manos al volante y los ojos a la carretera. Vamos a hablar de otro asunto, si te parece, que estos días de verano también muy habitual en las carreteras, los ciclistas. ¿Cómo se puede adelantar a un ciclista en la carretera? Porque esto es también Bueno, un sí, esto problema también de... es otro problema. Es verdad que ahora en verano pues, la gente aprovecha para salir en bici. Hay que recordar que el ciclista tiene que ir por el arcén, ¿vale? Si no hay arcén o no es transitable o es pequeño, pues entonces podrá ir por la parte más a la derecha de la calzada. ¿Puedo adelantar a un ciclista en línea continua? Que es la pregunta del millón. Sí, puedo adelantar a un ciclista en línea continua siempre y cuando me asegure de que no viene nadie de frente, que la situación es segura y que el adelantamiento se puede hacer con seguridad, ¿vale? Si yo voy a llegar a una curva y justo hay un ciclista, pues a lo mejor no tengo que adelantar ahí, a lo mejor tengo que reducir la velocidad, esperar un poquito detrás del ciclista y cuando hayamos pasado la parte de la curva que no me permite ver y la curva se abra un poco más y yo ya vea, pues a lo mejor ahí es donde le puedo adelantar, ¿no? Aquí quiero recalcar dos cosas. Lo primero, la norma a día de hoy dice que sí puedo adelantar a un ciclista en línea continua, pero siempre asegurándonos muy bien de que puedo hacerlo con seguridad, siempre dejando ese 1,5 metros de distancia de seguridad, el margen lateral de seguridad con el ciclista, y siempre invadiendo parcial o totalmente el carril contrario, ¿vale? O sea, ese adelantamiento tiene que ser seguro. Quiero advertir, de cara a octubre cambia el reglamento. En San Juan, a finales de junio, se aprobó un reglamento nuevo de circulación y esto es una de las cosas que va a cambiar. Va a seguir siendo igual, pero nos van a obligar a reducir la velocidad como mínimo 20 km por hora a la hora de adelantar el ciclista, es decir, si en una carretera de 90, ¿no?, voy a adelantar a un ciclista, pues tendríamos que adelantarlo como mucho a 70, ¿vale? En una de 50 a 30, o sea, voy a tener que reducir, no puedo adelantarle a 90 según cómo voy en la calzada, ¿no? Y luego nos van a obligar también a que cuando hay dos carriles para mi sentido de circulación, me cambie totalmente al carril de al lado, que al final, bueno, tiene sentido, ¿no? Si él va por la derecha y yo tengo que adelantarle, tengo un carril libre al otro lado, pues me cambio y me voy al otro lado. Esto es a partir de octubre. A día de hoy se puede adelantar en un ciclista a línea continua, pero siempre mirando muy bien, dejando la distancia de seguridad y demás. Ahora yo te pregunto una cosa a ti, a ver cómo vamos de carne. ¿Se puede adelantar a un tractor en línea continua? Respuesta, no. A un tractor no, que ¿vale? me quitan el carnet. Te quitan el carnet. A un tractor no, ¿vale? Y esto es otra de las cosas. Hay muchos tractores también en verano. Y un tractor no es un ciclista. Un ciclista es igual que un peatón, igual que un ciclomotor de 2 ruedas, y es un usuario vulnerable que se llama. Entonces, esos usuarios frágiles y lentos les podemos adelantar en línea continua, pero al tractor no. Si yo me encuentro a un tractor y va muy lento, sí, pero no es frágil y no le puedo adelantar. Hasta que no llegue la discontinua, no se le puede adelantar. Así que muy importante eso. Sí, sí. Has aprobado, ¿eh? He aprobado el carnet, sí, me costó aprobarlo, pero bueno, ahora que lo tengo, que no me lo quiten, por favor. Bueno, Laura, muchas gracias, creo que no tenemos tiempo para más. Vale. Muchas gracias por estar con nosotros y nada, seguiremos muy pendientes de estas dudas al volante para contar contigo otras veces para que nos aclares todas esas preguntas que nos hacemos estos días, sobre todo en verano, que además hay mucha más gente aquí en la provincia de Soria y sobre todo mucha precaución al volante, que es lo que Pues muchas siempre gracias a tenemos que vosotros recordar. y ya os digo que cualquiera que le surjan este tipo de preguntas, lo mejor es llamar e informarse, no ir a lo loco o preguntar a la inteligencia artificial, que a veces no siempre tiene la respuesta correcta. Pues muchas gracias, Laura. Gracias, Lucas. Vamos ahora a hacer una breve pausa publicitaria, no se muevan que volvemos enseguida.
Pues seguimos en directo en este magazine de este miércoles 29 de julio y vamos a hablar ahora de Numancia. Vamos a hablar de la representación que tendrá lugar este sábado en el graderío del yacimiento de allí de Garray, en una representación que este año se titula Mancino y la palabra rota. Recibimos aquí a 3 miembros de la asociación Tierra Quemada, que nos vais a contar un poquito cómo os estáis preparando para esta representación de este sábado, y nos vais a hablar sobre todo de quién fue Mancino, que queremos conocer un poquito esa figura sin hacer spoilers de lo que va a pasar el sábado allí en Numancia. Buenas tardes, Alberto, buenas tardes, Rubén, buenas tardes, Pedro. Contadnos un poco, ¿está todo listo ya allí en el yacimiento para esta representación? Pues tiene que estar, ¿no? Nos faltan los últimos ensayos, los últimos encajes, ¿no? Veníamos hablando antes de cada uno de los grupos, todos los ensayos que se han venido haciendo durante estos meses atrás y todos los preparativos, y ahora es el momento de que esas piezas pues encajen y pulir lo poco que quede desajustado. Así que tiene que estar preparado porque queda más bien poco. ¿Cuántas personas os implicáis desde Tierra Quemada para sacar adelante un día como este? Bueno, pues la verdad es que somos muchísimos. Todo el mundo necesita un soporte. Nuestro soporte es nuestra gente de logística, nuestra gente de negro, que es nuestra verdadera red. Y bueno, pues ahí puede haber cerca de 30, 40 personas solamente a nivel logístico, más todos los actores, más toda la gente de organización y coordinación del evento. Podemos estar hablando de 150 personas fácilmente implicados desde que ha comenzado esto, que ya desde que acabó el episodio 2 comenzamos a trabajar en el episodio 3. Y ahora estamos ya con todo ese diseño desde octubre casi del año pasado hasta ahora, pues todo ese trabajo que se ha venido acumulando y que ahora pues vamos a poner en escena, ¿no? Nos habláis de que hay unas 150 o 200 personas trabajando en esto, claro, porque lo que vemos son esos actores que están representando esta obra, por así decirlo, pero luego hay mucha gente que tiene que trabajar detrás, pues para todo lo que nos decías, logística, pero también para preparar los trajes, para que todo en este día salga bien, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es una labor colectiva, una labor coral que tiene su trabajo el hacerle que se encaje y que al final el engranaje funcione, pero que da una satisfacción enorme ver cómo la sociedad civil, como un pueblo, se aúna ante la defensa de su patrimonio, que es al fin y al cabo lo que pretende la Asociación Tierra Quemada y el Ayuntamiento de Garray, organizando este tipo de representaciones, para que se conozca el patrimonio de lo que significa Numancia y la Celtiberia, nuestra historia, para que una vez conocido se pueda defender y conservar, porque no se puede defender ni conservar algo que no se conoce. Nosotros intentamos ponerlo en valor de una forma, vamos a decir, atractiva, novedosa, original, y aquí sí me gustaría hacer una aclaración. Existen en España muchísimas fiestas de tradición histórica, de recreación, pero suelen ser fiestas que recrean un episodio concreto. Nosotros en Numancia, ya al pie del yacimiento de Numancia, recreamos unas guerras que duraron 20 años, que están recogidas en la tradición de los textos clásicos y que tienen cantidad de episodios. Por eso esta vez se han hecho, el guión tiene una serie de 4 episodios, pero que cada vez hacemos algo nuevo. De hecho, hemos hecho varios ciclos y solamente hemos repetido el final, la caída de Numancia. Y eso nos da una originalidad y nos da también vamos a decirlo así, una altura sobre lo que son las fiestas de recreación histórica. Porque cada año hacemos algo distinto, con la misma gente, con más gente cada año también, pero cada año cambiándola y intentamos hacerla, no sé si lo conseguimos, yo creo que sí, más atractiva para que la sociedad se identifique con su historia, con su patrimonio, lo conserve y lo defienda. Precisamente sobre esto os quería preguntar, sobre esta historia que vamos a ver este sábado. Nos decías hace un momento, ya estábamos trabajando en el episodio 3. ¿De qué va este episodio 3? Mancino y la palabra rota. ¿Quién fue el cónsul Mancino y qué pasó aquí? Contadnos un poquito. Bueno, Mancino es uno de los últimos cónsules que viene durante toda la saga esta de Bellum Numantinum, que llamaron en su día los propios romanos, ¿no?, a estas últimas batallas de Roma con Numancia,
y es un cónsul que viene por su gran fama como general, pero ya desde Roma viene muy asustado. Ya para entonces Numancia ya era conocida en Roma como el terror de Roma y ya venía con ciertos temores. Además se suman pues que las ceremonias de adivinación que solían hacer los romanos antes de una campaña, pues no le salen muy bien los augurios y bueno, pues viene ya muy sugestionado, ¿no? Ya una vez ya aquí en Numancia se encuentra con diferentes circunstancias que van a acentuar esos temores y los numantinos pues en una huida, bueno, todo esto no lo vamos a destripar, pero en una huida pues los interceptan y consiguen rendirlos. Nuevamente Roma pacta o los romanos pactan con los numantinos, un pacto que luego en Roma se desdicen y se deshace. Y la forma, en este caso de Mancino, tan famosa de llevarlo a cabo es devolverlo ante las puertas de Numancia desnudo, como que si fuera un despojo, ¿no?, de Roma hacia los numantinos. Alberto, me contabais ahora hace un momento en la publicidad que vosotros os habéis encargado también del guión, de adaptar, digamos, esta historia que estará recogida en fuentes pues, clásicas, fuentes históricas, y convertirla en una obra de teatro, por así decirlo. ¿Cómo es ese proceso, ese trabajo? Bueno, pues nosotros hemos desarrollado un arco argumental de 4 episodios, lo que decía Rubén, que hemos denominado Velum Numantinum, a partir de unos elementos, de un hilo argumental común, a través de la figura, por ejemplo, de Polibio, ¿no?, que es el historiador que, digamos, coordina todos o aglutina, digamos, todos esos textos clásicos de otros autores, como Apiano, como Orosio. Bueno, pues todos esos textos clásicos los ponemos en escena y desarrollamos un guión donde además hemos tenido en cuenta, a diferencia de quizá de otros arcos argumentales, nos hemos centrado mucho en el aspecto humano, porque al final, si pensamos en los numantinos, pensamos en una gente que estuvo frustrada por vivir muchísimos años en la guerra, ¿no? ¿Qué sentían los niños? ¿Qué sentían los numantinos? Porque mucho hemos hablado de la audacia de los guerreros, de su habilidad en la estrategia, en sus victorias militares, pero ¿qué pasaba también por ejemplo, qué pensaban los niños? Hay una parte muy bonita en este episodio, por ejemplo, donde un niño dice: ¿cómo es posible que se celebre una boda habiendo guerra, ¿no? Y le dicen algo así como: bueno, pues es que la vida sigue, ¿no?, a pesar de todo. Entonces, eso lo hemos querido recoger, lo hemos querido poner encima de la mesa, eso lo hemos trabajado en el guión, además de cuestiones más relacionadas con efectos de iluminación. Este año contamos otra vez con iluminación, parte de la obra se va a celebrar de noche, entonces vamos a iluminar de una manera especial determinadas escenas, efectos especiales, dinamismo en las transiciones. Estamos trabajando mucho también en la parte artística escénica, ¿no?, a nivel de guión también. Por lo que nos cuentas, al hilo un poco de esto que nos cuentas, entiendo que hay licencias artísticas, pero Pedro, ¿es fiel a la historia, a la realidad histórica esta representación? ¿Qué nos cuenta de cómo era esa Numancia? Es interesante esa pregunta, muy interesante, porque está basada en textos clásicos y textos de los autores clásicos, como ha dicho Albert también. Pero la cuestión es que la historia de Numancia es muy conocida, cada día se conoce más con las investigaciones arqueológicas y, por supuesto, la Asociación Tierra Quemada y estas recreaciones, representaciones populares de lo que fueron las guerras numantinas han contado con el apoyo del equipo arqueológico de Numancia, desde Alfredo Jimeno, que fue uno de los impulsores, junto con Ricardo Jiménez, el alcalde de Garray, en aquella época, de que estas representaciones populares se llevaran a cabo. Nosotros intentamos que sea lo más fiel posible. Ya he dicho antes que la fidelidad nace incluso de la representación a los pies de la inmortal ciudad de Numancia. Estamos allí, pero también entendemos que una cosa es la historia científica y otra es una representación popular. Nosotros no queremos ser exclusivamente fieles a las fuentes clásicas, pero no queremos tergiversarlas tampoco. Y lo que pretendemos es dar una visión, diríamos, actual, que enganche, que realmente ligue a los espectadores con el pasado y que les haga despertar el interés por saber un poco más y saber además que eso es suyo, es su pasado y es su origen. Así vamos intentando cada año hacer una mayor, vamos a decirlo de esta manera, espectacularidad en la representación, porque nosotros buscamos la identificación del
vamos a decirlo así, del soriano, del español, de la actualidad, al que hay que contarse las cosas de algo de una forma nueva. Cervantes ya escribió una Numancia que se ha ido representando en toda España este mismo año en Soria, ¿no?, en el Teatro de la Audiencia. Pero la idea no es volver solamente a lo que ya se hizo, sino hacerlo con nuestra visión para que el hombre y la mujer contemporáneos se sientan también intérpretes y guardianes de su pasado. Hablábamos de ese Bellum Numantium, de ese ciclo de 4 obras de teatro con el que pretendéis contar esos 20 años de guerra. Este es el episodio 3, nos queda el 4, ¿qué nos queda ya por ver de estas guerras? La caída de Numancia, entiendo. Sí, efectivamente, el envío de Roma a Numancia, a Escipión, ¿no?, como el gran general, el salvador de la patria, y bueno, pues todas las acciones que lleva este general antes de atacar Numancia, cómo ordena su ejército, cómo les adiestra en la construcción del propio cerco, y luego, bueno, pues no se centrará en la propia caída, ¿no?, el salto del cerco y el final apoteósico de la ciudad. Pues estaremos atentos a este episodio 3, que es este sábado en el graderío de Numancia. Creo que hay espacio para más de 1000 personas allí en este 3.500. Para 3.500. Pues creo que hay sitio de sobra para que los sorianos podamos acercarnos a conocer más sobre la historia de Numancia, que es nuestra historia también. Muchas gracias por acompañarnos a la Asociación Tierra Quemada y por hacernos partícipes un poquito más de toda esta historia de Numancia que sigue apasionándonos tantos años después. Muchísimas gracias. Vamos ahora a hacer una breve pausa publicitaria y volvemos en unos minutos. Ya estamos de vuelta y es momento ahora de hablar de educación, y lo vamos a hacer, creo que de la mano de la persona más indicada posiblemente de la provincia de Soria, porque estamos con Fernando Boguillos, que ha sido nominado por segundo año consecutivo a lo que llamamos los Goya de la educación, que en realidad no es un nombre real, por supuesto, no. Te lo voy a decir, que lo tengo apuntado por aquí para no equivocarme. Educa Abanca 2026, premio a la innovación educativa. Exacto. Por segundo año consecutivo, ¿no? Sí, la verdad es que es un honor, ¿no? Porque se puede decir que casi que es el único premio galardón. Yo he sido finalista en muchos galardones de innovación educativa, pero este te hace especial ilusión porque es el único que te nominan los alumnos. Y a mí me han nominado por partida doble los alumnos de las 2 universidades donde imparto clase, así que tanto de la UNIR como la Universidad Europea, y claro, esto siempre te llena de orgullo. ¿Y cómo es eso de que te nominan los alumnos? ¿Cómo es ese proceso? Pues la verdad es que no sé muy bien cómo es. Sé que tienen que hacer una propuesta, tienen que resolver, rellenar una serie de cuestionarios, tienen que explicar por qué tus métodos son innovadores y por qué te quieren nominar. Y la verdad es que a mí lo único que me llega es luego la nominación, y aparte de ahí lo que tienes que hacer es presentar una serie de méritos y bueno, de ahí vas a la final, ¿no? Pues lo que nos decías, más especial todavía, ¿no? Si son los propios alumnos los que te han valorado y han decidido que eres uno de los mejores profesores de este país. Tal cual. La verdad es que no puedo decir otra cosa, me llena de orgullo, es muy bonito que te nominen para eso. Además, lo hablábamos hace un momento, me decías que das clase precisamente de esto, ¿no? De innovación educativa, gamificación y de un poco cómo introducir, me contabas hace un momento, el juego, otras formas diferentes de aprender de lo tradicional en la academia, ¿no? También en la universidad. Sí, yo creo que hace como unos 10 años, 12 años, que los docentes nos hemos cansado de dar clases siempre igual y estábamos dando clase y preparando alumnos para un mundo que ya no existe. Entonces, yo creo que ha habido una revolución desde las aulas, como motor los profesores, no solo yo, cada vez hay más en todos los colegios de toda España y del resto del mundo, que quieren hacer las cosas diferentes y utilizar las metodologías activas. Y una de las metodologías activas de la que yo soy especialista, porque tengo un doctorado sobre ello, es la gamificación, que es utilizar no el juego precisamente, aunque tiene mucho que ver con el juego, pero sí mecánicas y dinámicas del juego en entornos tradicionalmente considerados no lúdicos. Entonces esto hace que los alumnos se enganchen mucho más, que los resultados sean muchísimo mejores y que en definitiva aprendan más.
Pues segundo año consecutivo de esa nominación, a ver si este año sí que cae, ¿no? Ese premio. A ver, pero ya digo que a mí el premio es que te nominen, que piensen en ti y que tal como están los tiempos dediquen tiempo a nominarte y a hablar bien de ti y bueno, pues para mí ese es el premio. Luego ya, si consigo ganarlo o no, hay muchísimos docentes en España que son espectaculares y yo creo que todos vamos aportando nuestro granito de arena. Precisamente de todo esto de lo que nos hablabas, de estas metodologías innovadoras, era el motivo por el que te habíamos invitado, que era para hablar de tu libro. Lo que pasa que como luego ha llegado esto de la nominación, pues hemos querido empezar con eso, pero lo principal era que venías a presentarnos tu nuevo libro, Soft Skills, el currículum invisible, Exacto. Habilidades blandas. Háblanos un poquito de qué es esto de las habilidades Pues blandas. las habilidades blandas son todas aquellas habilidades que no aparecen en el currículum, tal como dice el subtítulo del libro, ¿no? Pero que son muy necesarias. Yo cuando se lo explico a mis alumnos en clase, lo que son las habilidades duras y las habilidades blandas, les digo que las habilidades duras, las hard skills, son aquellas que te permiten optar al puesto de trabajo y las habilidades blandas son por las que te dan el puesto de trabajo, por tu capacidad de resiliencia, de comunicación, de trabajo en equipo, tu creatividad, pues todo esto es lo que hace realmente que te den el puesto de trabajo, pero no lo quiero enfocar solo a esto, sino que realmente son todas aquellas habilidades que realmente son humanas y que nos diferencian a unos de otros. El libro además es una recopilación en la que has trabajado junto a otros especialistas del ámbito, ¿no? Sí, sí, este es un libro que es un recopilatorio que tiene fines benéficos, ¿sí? Solidarios en este caso, porque todo lo que se recauda va a la Fundación Jugaterapia y la verdad es que estoy rodeado, muy bien rodeado. Yo soy el coordinador junto con Mireia Portero, pero hay otros 13 docentes más, docentes de infantil, de primaria, de secundaria, de formación profesional y de universidad que han aportado su granito de arena. Cada uno de ellos ha elegido una habilidad blanda, una soft skill, y ha realizado un capítulo sobre ello con una aproximación no solo teórica, sino de cómo la lleva a clase y una serie de recursos que cualquier docente o interesado en la educación que lea el libro puede implementar. ¿Cómo se pueden implementar precisamente esas soft skills que, como nos decías, no están contempladas de forma, digamos, clásica, ¿no?, en el currículum? ¿Cómo podemos también incluirlas? La realidad es que todos los docentes las incluimos todo el día en clase y las trabajamos constantemente, pero no lo hacemos de manera consciente porque son tan transversales que creemos que no son necesarias. Pero, por ejemplo, el capítulo que yo hago es sobre comunicación. Yo también soy periodista, entonces es algo que creo que trabajo mucho y bien en clase. Pues, por cierto, vamos a decirlo, que creo que eres periodista conocido de esta casa también. Sí, trabajé en esta casa hace unos añitos, sí. Pues justamente eso, ¿no? Es cómo trabajas la comunicación interpersonal y cómo la trabajas en clase, cómo los niños acaban haciendo exposiciones, cómo se comunican, de qué manera lo hacen, si lo hacen con asertividad, bueno, ahora mismo esto es importantísimo, ¿no?, en el mundo laboral, el cómo te desenvuelves, cómo comunicas, no solamente en una oposición a un jurado, ¿no?, a un comité de selección. Estamos hablando que hoy en día en todos los trabajos se necesita hablar bien. Pues esta sería una de las habilidades que hay gente que nace con ella, pero que desde luego todos podemos desarrollar. Y entonces desarrollarla en el aula prácticamente se está volviendo una necesidad, porque es obligatorio. De hecho, empresas, bueno, las multinacionales más grandes, empezando por Google a cualquiera que se te ocurra, el currículum cada vez les da más igual, sino qué eres capaz de hacer con lo que sabes, ¿no? O sea, vivimos en el mundo del mass media, en el móvil, en el bolsillo tenemos todo el conocimiento del mundo. Ahora mismo el almacenar conocimiento no es importante, es qué haces con él, y para eso es qué habilidades tienes y cómo las desarrollas, cómo las trabajas y cómo las ejecutas. Digamos que por lo que nos dices es un poco la educación del futuro, ¿no? Es hacia dónde vamos. Entonces. Bueno, a mí me gustaría creer que es la educación del presente, porque ya te he dicho antes que hay muchos docentes que ya lo hacemos así, pero es cierto que tenemos que conseguir trabajarlo de manera intencionada.
y evaluarlo, porque muchas veces en el sistema educativo lo que no se evalúa parece que no existe. Y quiero decir bien claro que no es lo mismo evaluar que calificar. Vivimos en un sistema educativo donde lo único que importa son las calificaciones, las notas. Y yo en clase tengo un cartel enorme que les dice: tú no eres una nota no te define. El que seas en un examen haya sacado un 4, un 3 o un 10 no te hace ni mejor ni peor por ello, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con esto, en centrarnos en las inquietudes de los alumnos y desarrollar competencialmente lo mejor que te puedan dar. Creo que ya voy entendiendo con ese cartel por qué te han nominado tus alumnos entonces. Bueno, pero es que es verdad, yo necesito que ellos entiendan esto. No es algo... Todos en casa, cuando tú hablas con cualquier padre o madre, yo doy clase en un instituto, pero en colegios, etcétera, y al final esto es lo que pasa. Constantemente los padres te dicen: no, es que mi hijo es, claro. Tu hijo muchas veces no encuadra dentro de un currículum que han creado desde un ministerio y que muchas veces pues, no parte de sus intereses, no parte de las necesidades, ni siquiera de las necesidades que hay en la sociedad. Entonces, claro, venimos de una educación un tanto bulímica, ¿no? De yo te meto contenidos, tú me los vomitas en un examen y luego se te olvida. Pues este es el cambio de paradigma, el que hay que cambiar las cosas. Hay que hacer cosas que realmente sean útiles y que los niños vean la utilidad, porque no hay nada peor que preguntarte: ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy dedicando tantas horas a aprender esto si no me va a servir para nada? Bueno, todos sabemos que todo lo que se estudia en clase tiene un sentido, tiene un porqué, pero los alumnos muchas veces no lo identifican, no lo conocen, y es tarea del docente guiarles en ese aprendizaje. Es evidente también que es también lo que demandan los alumnos, ¿no? Por lo que estamos hablando todo el rato, no solo un cambio del sistema para incluir todas estas cosas también y entender que la educación es un desarrollo transversal, ¿no? Y global de los más pequeños y de los más mayores, porque en tu caso, que eres profesor de universidad, ¿cómo se integran estas habilidades en la educación universitaria, que quizás son unas habilidades que deberían trabajarse desde el principio, ¿no? Pues claro, yo que doy clases a futuros docentes, para mí es muy interesante trabajarlo y creo que se pueden trabajar y se deben trabajar. Tal vez por eso la nominación que has dicho antes, ¿no? Yo doy mucha importancia a ser el docente, ser el profesor que te hubiera gustado ser, el que te hubiera gustado tener en clase, el que, ¿no? Todo el mundo, si cierras los ojos y piensas en un profesor que te cambió o que no sé, que recuerdas con más cariño, no es el que más sabía, el que peor notas ponía, ni el que... No, es el que te miraba de manera diferente, el que no te miraba como un número, el que te hacía sentir que lo que tú querías aprender y que tú eras importante, ¿no? Pues partiendo de eso, de poner en el centro al alumno, luego llegarán todos los conocimientos que llegan, ¿eh? Y esto es lo que yo más intento transmitir a los futuros docentes, porque al final son el motor que va a cambiar y tenemos el trabajo más bonito del mundo, pero también con una responsabilidad brutal, porque vamos a formar a las personas que van a ser el día de mañana, desde jardineros, médicos, políticos y, ¿por qué no?, alguno de ellos presidente del gobierno. Y yo quiero que el presidente del gobierno, claro, el presidente del gobierno que tenga este país sea el más preparado. Que haya tenido, es presente todas estas habilidades en su educación. Una última cosa que nos hablabas, que yo esto no lo sabía, que la venta del libro tiene fines benéficos también. Cuéntanos un poquito sobre esta asociación de la que nos hablabas, su fundación, creo que nos has Es la dicho. Fundación Juegaterapia. Este es el segundo libro que publicamos. Había otro que tenía que ver con gamificación, que se llama Gamificación también de la A a la Z, ¿no? Y entonces intentamos siempre, como los docentes no queremos lucrarnos con esto, lo que hacemos es elegir una fundación. Entre todos lo que se hizo fue una votación y esta es la que salió esta vez para esta publicación. La otra vez fue la Fundación Aladina, por ejemplo, para niños con cáncer. ¿Ya que se dedica Juegaterapia? Pues exactamente a lo mismo, a niños que tienen enfermedades, etcétera, pues ayudarles a través del juego. Pues nada, oye, qué mejor entonces que acabar recordando que tenemos este libro ya disponible, Soft Skills, el currículum invisible, que además, como nos decías, la venta tiene fines benéficos, pero que, por lo que hemos estado hablando, creo que puede ser una herramienta de gran utilidad para los futuros docentes, pero quizás para toda la sociedad en su conjunto, ¿no? También para muchos padres. La verdad es que nos está sorprendiendo mucho, porque desde que salió a la venta en mayo, son muchos padres los que nos están haciendo llegar su parecer a través de redes sociales, etcétera, ¿no? De que lo han comprado, y aunque está orientado principalmente para docentes, al final es divulgativo, y entonces esto lo que quiere hacer que cualquier persona que tenga un poco de interés de cómo educar de manera
manera diferente y cómo trabajar estas habilidades que estamos diciendo que son el futuro y que en cualquier empresa, ya os digo, Google lo que mide son estas habilidades, no te mide si sabes o no sabes o si tienes tal carrera o tal otra, porque esto asumen que ya lo tiene mucha gente. Pues muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros esta Gracias tarde. a vosotros. Mucha suerte en esos premios Educabanca, en esos Goya de la educación que decíamos, para ver si este año pues, puedes hacerte con ese premio para un docente soriano también. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Ahora vamos a cambiar completamente de tema, porque vamos a ver un reportaje del 925 aniversario de la diócesis de Osma-Soria, que se celebra este año con un programa repleto de actividades, y en esta ocasión nos hemos querido acercar para conocer la exposición Petrus Episcopus Oxomensis, en la que se recorre la figura de San Pedro de Osma, que fue el restaurador precisamente de la diócesis, precisamente esa restauración de la diócesis que conmemoramos este año. Vamos a verlo. La diócesis de Osma-Soria está de aniversario, 925 años de la restauración episcopal aquí en el Burgo de Osma, a cargo de San Pedro de Osma. La catedral dedica estos días una exposición a recorrer la vida del que fue obispo de esta sede catedralicia. Estamos con Jesús Alonso, comisario de esta exposición, Petrus Episcopus Oxomensis. 925 años, no es poco, ¿no? Bueno, pues es una celebración significativa. Bueno, uno de los que han participado en el montaje y en el guión de la exposición, uno de los muchos, ¿no?, que hemos contribuido a montar esta exposición. 1101, 925 años, efectivamente estamos en la exposición conmemorativa de este aniversario, uno de los actos organizados por la diócesis para conmemorar estos 925 años. Y la exposición está montada en tres ámbitos, en tres salas. Esta ala o esta panda del claustro, donde se han colocado unas esculturas que representan a San Pedro de Osma y algunas reproducciones de obras que por su carácter no son exponibles, frescos, pinturas adosadas en retablo, etc. Una segunda sala, que es la sala contigua, la sala capitular, donde fundamentalmente podemos encontrarnos documentos, pinturas, reliquias, grabados y otros objetos, y finalmente la sala capitular, donde se encuentra como culmen y final de la exposición el magnífico sepulcro de San Pedro de Osma, el sepulcro labrado en la segunda mitad del siglo XIII. Es una exposición dedicada a la figura de San Pedro de Osma. Háblanos un poco, si quieres, de quién fue. Bueno, pues San Pedro de Osma fue uno de esos monjes cluniacenses que trajo desde Francia a Castilla durante el reinado de Alfonso VI, el que fue después arzobispo de Toledo, Bernardo. Es un monje cluniacense porque en esa época el monasterio de Cluny, los benedictinos, lideraban un proceso de renovación espiritual que tenían como agentes principales a monjes cluniacenses. San Pedro de Osma nació en Bourges, en Vituris, en Francia, de ahí que se le conozca también como San Pedro de Vituris o San Pedro de Bourges. Vino de monje a Sahagún, fue arcediano de Toledo después de la toma de Toledo en 1085 por Alfonso VI, y una vez que estuvo de arcediano de Toledo, fue nombrado obispo de Osma. ¿Para qué? Para restaurar material y espiritualmente la diócesis después de casi 400 años de dominio musulmán, y por eso en el año 1101 pues fue cuando San Pedro de Osma tuvo la ingente, la grandísima empresa de reorganizar no solo material, sino, como digo, también espiritualmente la diócesis de Osma, y fue el primer obispo que residió en Osma después del dominio musulmán, porque había obispos en el exilio, fundamentalmente en la cordillera cantábrica, y fue el primero que, después de pacificada la zona, pudo regresar a Osma y refundar la diócesis, y también, de paso, fundar el Burgo de Osma, que es donde decidió ubicar la sede catedralicia. A partir de esta época vemos que empieza a convertirse en una figura trascendental, ¿no?, para la historia del Burgo de Osma, de la sede catedralicia, y en esta exposición podemos recorrer, como nos decías, algunas de las esculturas que representan un poco su figura, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí tenemos pues 5 esculturas significativas, empezando por la de Juan de Juni, que procede del retablo mayor del siglo XVI, de 1550, que forma parte de un retablo magnífico del Renacimiento español, y que también sirve para comparar los dos estilos de los dos principales artífices del retablo, que fueron Juan de Juni
y Juan Picardo como escultores. Y aquí vemos a San Pedro de Osma, que está colocado junto a la Asunción de la Virgen a la derecha, contemplando ese misterio de la Asunción, cómo está contorsionado de esa forma expresiva, retorcido, como queriendo salirse del marco, contrastando con la elegancia y la mesura de Santo Domingo Guzmán, que es el que ocupa la otra parte. Es de destacar el detallismo también de la policromía de la figura, realizada por Pedro Andrés, que era yerno de uno de los escultores del retablo, y con un aspecto que llama la atención. Esta figura está colocada en lo alto del retablo. Desde abajo los fieles solamente podían ver el conjunto del bulto de la figura, ¿no? Y no se pueden apreciar ni los detalles gestuales ni tampoco la policromía. El fiel no lo podía ver, pero ahí estaba, ¿no? Como si los efectos benéficos de esas detalladas pinturas de Santiago, de Santa Catalina, que figuran en la indumentaria, no se ven, pero están, ¿no? Es una cuestión significativa dentro de lo que es un poco la iconografía, en este caso sagrada. Tenemos otra escultura de 1775 que procede de la sacristía mayor de la catedral, donde aquí contrasta el blanco del estuco con el dorado de las piezas y de las partes de la escultura más significativas. El dorado es el color sagrado por excelencia, y vemos como báculo, mitra, la capa, los bordes de la capa y la cruz de la estola se centran básicamente en ese dorado que, como digo, es el color de la divinidad. La siguiente es otra escultura que procede del baldaquino de San Pedro de Osma, realizado por Francisco Forcada, también un poco antes, mediado del siglo XVIII, donde podemos apreciar esa gestualidad y esa parte de declamación, de invitación a la participación del fiel en el culto, una pieza barroca excepcional. Una más popular, que es la de el San Pedro de Osma procedente de Valdegrulla, del siglo XVIII, y finalmente la obra más moderna de todas las que forman parte de la exposición, que es una escultura de Andrés Martínez de Abelenda del año 2002, que es un escultor burgalés que nació en 1925. Ya ha pasado los 100 años este escultor y todavía hace unos años estaba en plena actividad. Esta obra se suele sacar en procesión en los últimos años y, como repito, es la más moderna de todas las que forman parte de la exposición del 2002, porque tenemos que resaltar también que en esta exposición hay obras desde el siglo XI hasta el siglo XXI. Todos los siglos están ocupados con alguna obra, bien sea de arte, bien de documentos o bien de otra cuestión. De esos 925 años, ¿no? De esos 925 años, pero como tenemos que retrotraernos al siglo XI, fines del siglo XI, que es donde nace, cuando nace, y donde San Pedro de Osma viene a España, pues también nos encontramos con esa cronología desde el siglo XI hasta el siglo XXI. También hemos querido poner reproducciones de obras que obviamente no se pueden exponer por tratarse de frescos o por tratarse de obras que son frescos todos de la catedral, que hacen alusión pues, a efigies, a la vida y milagros de San Pedro de Osma. Son obras que están en la catedral en su lugar correspondiente, en techos, en paredes o incrustadas en retablo, y que por tanto no se pueden exponer, pero sí que hemos querido que figurasen como reproducciones. Lo que vemos es un culto constante, ¿no?, a la figura de San Pedro de Osma en el Burgo de Osma, sobre todo, sí, durante todos estos 925 Sí, sí, la mayor parte de los objetos son objetos de culto. En realidad, la contextualización que hemos querido hacer del siglo XI para un poco también que haya representación es la arqueta de rubí, es una arqueta preciosa de fines del siglo XI, estrictamente coetánea a San Pedro de Osma, y el Beato de 1086. Y en esta sala, pues en torno a lo que es el relicario, el busto relicario, la cabeza de San Pedro de Osma, pues también aparecen las pinturas, aparecen códices, aparecen manuscritos, aparecen partituras musicales, libros impresos, que todo ello gira en torno a la figura de San Pedro de Osma, bien como establecimiento del rezo ordinario, en los misales, en los breviarios, bien como reflejo a nivel de ensayo pues, de su vida y de sus milagros, y también, por supuesto, pues, a una partitura, en este caso de Hilarión Eslava, que es una pieza dedicada a San Pedro de Osma en el siglo XIX. Hablamos de que algunas de estas piezas, como nos decías, como esta arqueta, son del tiempo de San Pedro de Osma. Estrictamente contemporánea. Esta arqueta... O sea, es la arqueta que utilizó. Probablemente podría utilizar o podría... En cualquier caso, al ser contemporánea, un poco aquí nos refleja el estilo de la orfebrería lujosa
que se daba lugar en la época de San Pedro de Osma. Esta arqueta servía para guardar objetos litúrgicos de especial relevancia o incluso alguna reliquia. No sabemos si San Pedro de Osma pudo verla o no, o si la vio, pero pudo verla en función de que es cronológicamente coetánea a su vida. De estos códices, libros, documentos, ¿qué podemos encontrar aquí? ¿Qué nos destacas? Bueno, pues yo creo que es de destacar el breviario del obispo Montoya, hacia 1470, que es un códice realmente espectacular, donde se narran algunos episodios, no solamente desde el punto de vista de la invocación religiosa, sino también del relato histórico. Códices también del siglo XIII en adelante, como el Nómina, como algunos breviarios, algunos rituales. Por supuesto, el Misal Vetus o el Misal Viejo Xomense del siglo XIII, con ediciones posteriores, donde se refleja también el culto a San Pedro de Osma. Y otra serie de ejemplos bibliográficos que no son estrictamente códices, hasta aquí todos son códices, es decir, todos del 13 al 15, y pues algunos reflejos de la devoción en actas capitulares pues de 1588, de 1600, donde aparecen testimonios de cómo se celebraba la fiesta de San Pedro de Osma, no solamente desde el punto de vista litúrgico, sino también popular, y algunas referencias también evidentemente a aspectos que tienen que ver con las rogativas. Se solía sacar en rogativa la cabeza de San Pedro para pedir por lluvia, para pedir por serenidad. Cuando hacía mucho calor se pedía que el calor cesara, cuando llovía poco se pedía que hubiera lluvia, cuando llovía mucho se pedía que la lluvia remitiera. También había rogativas por la salud de la población, por el éxito de las armas patrias, por el feliz parto de las reinas o de las princesas, en fin, que era una reliquia que se utilizaba mucho, sobre todo hasta el siglo XX, como rogativa para invocar a Dios por intercesión de San Pedro un bien de carácter material y a veces también espiritual. Todas estas piezas son propiedad de la diócesis de Osma Soria. Están la mayoría en la catedral y en el seminario. Alguna excepción hay, como por ejemplo este relicario que es de Valdemaluque, donde hay una falange de San Pedro de Osma. El relicario sirve para custodiar y para dar venerar al fiel una reliquia. Pues este, por ejemplo, procede de Valdemaluque. La mayor parte de las piezas son piezas de la catedral y del seminario. Sobre este códice que hablabas también. Este es el Beato de 1086, que además tiene con San Pedro de Osma una relación bastante estrecha, porque el Beato era un monje que escribió los comentarios al Apocalipsis y que dedicó la obra a Eterio, que era obispo de Osma. No se sabe muy bien el escritorio del que salió el códice. Hay dos teorías fundamentales, una que es de Sahagún, y es muy probable que, como consecuencia de que San Pedro de Osma fue monje de Sahagún, fuera Bernardo el que pudiera regalar a San Pedro el códice cuando fue nombrado obispo de Osma, y por eso está aquí, porque consta que desde el siglo XII ya estaba en la catedral. O bien incluso hay quien dice que el códice pudo salir de algún escritorio de la propia catedral y por tanto que no se trajo de ningún sitio exterior. En cualquier caso, repito, es de 1086, estrictamente coetáneo a San Pedro de Osma y por tanto también es una pieza que ilustra ese momento. Son piezas de gran valor histórico, artístico. Sin duda, de valor histórico y de valor artístico, histórico todas y artístico la mayoría. Nos encontramos con una capa que perteneció al obispo Mateo Mújica, que fue obispo de Osma entre 1918 y 1923, y que destaca por esa riqueza en el bordado y también por el detallismo en el que está representado, en este caso, San Pedro de Osma, con esa minuciosidad y con ese detallismo que se puede apreciar, por ejemplo, en el cuidado de los tejidos de la barba, esa matización entre el pelo grisáceo, canoso y el pelo más oscuro, ¿no? Es un ejemplo de esa laboriosidad y de ese detallismo propio de un tejedor realmente que estaba muy consciente de la riqueza y de la importancia del encargo. Y llegamos a la sala más importante, ¿no?, de esta exposición, la sala capitular, donde podemos observar el sepulcro de San Pedro de Osma. Sí, sin duda, que preside y que está en el medio de la sala capitular y en la que también se pueden apreciar los restos de la catedral románica que el propio San Pedro de Osma ordenó construir.
Policromías todavía. Sí, lo que pasa es que el techo es posterior. Del siglo XII solamente son los arcos románicos y el techo es algo posterior, es del primer tercio del siglo XIII y por tanto, desde el punto de vista de la contextualización arquitectónica, lo que nos interesa es de capiteles hacia abajo. El resto es algo posterior. Y aquí se guardan pues una reliquia, la reliquia más importante que además del cráneo del busto se da a venerar el día de San Pedro de Osma, una bula de concesión de indulgencias de un obispo de Córdoba para fomentar la visita a San Pedro de Osma, la reproducción de una mortaja y la tunicela original que pertenecía a San Pedro de Osma. Y como bien dices, pues preside, yo creo que no solamente la sala, sino toda la exposición, el sepulcro magnífico de San Pedro de Osma, labrado en la segunda mitad del siglo XIII, a principios de la segunda mitad del siglo XIII. No es este el sepulcro original, este es el segundo sepulcro. Y tampoco es este el sepulcro en el que está enterrado actualmente el santo, porque lo está justamente en una capilla que hay en la parte superior de esta sala, en una urna del siglo XVIII. Del sepulcro de San Pedro, realizado en caliza policromada, es de destacar pues, cómo se narran los episodios de la vida del santo alrededor del sepulcro, como también nos encontramos con algunos de los fieles devotos que venían a pedir ayuda para curación de sus males, coros angélicos laudando al glorioso San Pedro de Osma y el propio obispo que está de yacente en la tapa. Este es un magnífico sepulcro, repito, es una de las joyas más importantes de toda la escultura funeraria y medieval, no solamente de Castilla, sino allende las fronteras castellanas y españolas. Y enfrente teníamos lo que nos decías que era la túnica. La túnica original. Sí, es una túnica en la que llama la atención esa decoración de medias lunas que es típicamente musulmana, ¿no? Con esas influencias que del arte musulmán también aparecían en los tejidos. Es la tunicela o túnica de San Pedro de Osma. Pues muchísimas gracias, Jesús, por hacernos de día por esta magnífica exposición aquí en la Catedral del Burgo de Osma. Nos despedimos junto a este sepulcro de San Pedro de Osma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Pues no se pierdan esta exposición dedicada a San Pedro de Osma y queremos recordarles también que el lunes que viene se emitirá aquí en la 8 Soria esa misa en honor de ese 925 aniversario de la diócesis de Osma Soria desde la Catedral del Burgo de Osma. Podrán seguirla en directo desde aquí, desde la 8 Soria. Ahora vamos a hacer una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida con una sorpresa, no se lo pierdan. Dime si lo harás y venceremos cada duda. Dime si lo harás y cuidaremos cada luna. Dime si podrás acariciarme sin descanso. Dime si podrás negarte a estar en otros brazos. Dime si estarás cuando se marche la belleza, cuando no cumpla una promesa. Dime si tu amor no es un capricho, nada más. Egoísta, dices que yo soy un egoísta y yo no puedo darte mi sonrisa por miedo a que me hieras otra vez. Egoísta, en la cuerda floja de un equilibrista que tiene tanto miedo de caer en el abismo de este amor sin red. Egoísta, sobreviviendo entre el destino y el azar. Si no me cuido yo, ¿quién lo hará? Si no me cuido yo, ¿quién lo hará?
antes de tu orilla, un dios vencido, ardiendo de rodillas. Y si me alejo, amor, no es cobardía, es que mi pecho aprendió la agonía de amar descalzo sobre un temporal. Pero si vuelves, con el alma abierta, seré el milagro llamando a tu puerta, y caer contigo será volar. Dime si lo harás y venceremos cada duda. Dime si lo harás y cuidaremos cada luna. Dime si estarás cuando no pueda respirar, cuando nos pueda la rutina y no nos queden más poemas. Dime si podrás acariciarme sin descanso. Dime si podrás negarte a estar en otros brazos. Asegurarme para siempre tú podrías que este ingrávido universo jamás se caería. Dime si estarás cuando se marche la belleza, cuando no cumpla una promesa. Dime si tu amor no es un capricho nada más. Egoísta, dices que yo soy un egoísta y yo no puedo darte mi sonrisa por miedo a que me hieras otra vez. Egoísta, en la cuerda floja de un equilibrista que tiene tanto miedo de caer en el abismo de este amor sin red. Egoísta, sobreviviendo entre el destino y el azar. Si no me cuido yo, ¿quién lo hará? Si no me cuido yo, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Pues les decía que a la vuelta de publicidad tendríamos una sorpresa y era pues precisamente a Cabano, que es un cantante de aquí, de la ciudad de Soria, creo que Soria, efectivamente. Precisamente, y que nos has deleitado con este tema que nos presentas en primicia hoy, sí. Egoísta. Háblanos un poquito de esta canción, de lo que cuentas en ella. Bueno, pues Egoísta viene a representar una faceta artística y también personal un poquito más madura, ¿no? En la cual ya uno habla de sí mismo, de lo que espera, de lo que no espera, de cómo también uno defiende lo que uno quiere, lo que necesita y sobre todo lo plantea como si no me cuido yo, ¿quién lo hará? Dime lo que quieras, pero al final uno depende de sí mismo, lo tiene que trasladar al otro y yo creo que es una canción como bandera, estos himnos de creer en sí mismo, ¿no? Sobre todo. Nos decías que es una canción para hablar de ti mismo, pues eso te voy a pedir, que nos hables un poquito de ti. Hay que ser un poquito egoísta, ¿no? Cuéntanos un poquito tu trayectoria musical. Pues mira, empecé ahora como más o menos 3 años. Es cierto que empecé con el conservatorio aquí en Soria tocando violín. Jamás me hubiera imaginado dedicarme a la música. Aparte, bueno, soy fisioterapeuta, que eso también lo quería decir, ¿no? Que sobre todo de las dobles identidades, que también es importante saber que en la vida todo es posible si uno quiere y no hay que renunciar a cosas que nos hacen felices. Y bueno, realmente pues Soria ha sido uno de los motivos por los cuales me ha inspirado muchísimo, mis vivencias, mi historia aquí. Creo que es una ciudad llena de poesía, de grandes personajes, ¿no? Como Antonio Machado, Gerardo Diego, que los hemos vivido desde pequeños. Y algo tiene de nostalgia, algo tiene de chispa que también te desarrolla un mundo interior. Nos contabas que llevas 3 años pues introduciéndote un poco en el mundo de la música, aunque lo habías estudiado desde pequeño, habías estudiado música, y que aunque tienes tu trabajo de fisioterapeuta, pues que también tienes esa pasión por la música. Esa es la palabra, ¿no? Es una pasión. Y por dedicarte a ello también, pues como complemento, oye, quién sabe, o como proyecto de futuro. Yo creo que también construyes una identidad propia cuando no dependes de eso, ¿no? Porque también es un estilo, el género romántico, que no es lo más comercial ahora, ¿no? Porque eras más reggaetón, ritmos latinos, pero yo quiero presentar lo que yo soy. Y me apetecía reivindicar también la figura del romanticismo, el sentimiento, que creo que es algo que está muy perdido hoy en día. Y digo, pues bueno, voy a ser lo que soy,
me voy a mostrar tal y como quiero que la gente lo vea, y creo que siempre hay un pedacito de sentimiento que estamos un poquito tapándolo por todas las cosas que están pasando, y necesitamos reconectar con eso, ¿no? Con lo que uno tiene dentro, con lo que uno siente, con lo que uno calla, que a veces hace mucho daño si no lo expresas, ¿no? Y hablando precisamente de ti, ¿no? De ese género romántico que tanto te gusta, de esas canciones que haces, cuéntanos, porque tú eres también compositor, letrista de tus propias canciones, cuéntanos de qué hablan tus canciones, Bueno, de pues qué habla tu música. Empezó así, mi música habla sobre todo de mis historias, porque creo que soy una persona muy auténtica y soy una persona que intento ser fiel a lo que he vivido, y me inspira mucho, fíjate, mi infancia me ha inspirado mucho. Por ejemplo, hay la próxima canción que se la dedico a mi mejor amiga, María García, y mis historias personales en función de lo que siento, ¿no? O sea, vivir la vida según la sientes. Creo que también es muy importante, lo que te digo, darle voz a los sentimientos, saber de dónde te vienen las cosas, ¿no? Porque cuando uno asocia que un sentimiento es algo que a veces enquistamos y que nos puede hacer daño, darle voz a estas cosas que llevamos dentro y que a veces lo más fácil es evitarlas y hacerlas silenciosas, ¿no? Y en mi caso pues empecé a escribir y hubo un punto que no podía más y lo traspasé a la música, y poco a poco fueron creciendo y hasta un momento que me vi preparado como para plasmarlas. Nunca pensé en dedicarme al mundo del artista, ¿no? En poder hacer algo otra y otra, pero la verdad que estoy muy inspirado y eso es lo que quiero aprovechar, ¿no? Porque es lo fundamental. O sea, la música para ti es una forma un poco de canalizar tus sentimientos y de compartirlos con la gente, ¿no? Sí, porque creo que además le das voz a otras personas, hacerlo de muchas maneras, ¿no? Porque hay personas que les encanta el mundo culinario, hay personas que les encanta el deporte, ¿no? Y al final son pasiones que uno tiene y que aportan a lo que uno es, al crecimiento personal, sobre todo de las personas, muchísimo, ¿no? Y lo más fácil a veces es decir, ay no, porque esto... Y creo que también quiero transmitir que es algo que todo el mundo tenemos que sacar desde lo que tenemos dentro, plasmarlo hacia la realidad en la que vivimos, ¿no? Porque es compatible. Hoy nos has cantado ya un tema que era en primicia, ese tema egoísta. Luego ya nos lo has adelantado, entonces lo tengo que decir. Nos cantarás otro tema ya para despedir. Pero son temas en primicia que forman parte de un trabajo discográfico en el que estás trabajando ahora, que nos decías antes que previsiblemente saldrá a finales de año. Háblanos un poquito de este proyecto. Pues mira, se llama Rescate, precisamente por lo que te he ido hablando, ¿no? Porque esta fórmula discográfica pues para mí es rescatar emociones. Se habla mucho del desamor, se habla mucho del amor, de la alegría. Hay ciertas partes que también, porque me considero que hago un sonido muy español, ¿no? Con la guitarra, hago un estilo como muy representativo. Entonces es un trabajo que va a tener como unos 40 temas, casi va a ser una antología, y va a abordar todo este crecimiento de esos 3 años, el trabajo que he ido haciendo, el desarrollo que he tenido, y sobre todo pues compartirlo con mi ciudad, que es lo más bonito que represento, y con vosotros en este caso. Pues Alberto, oye Alberto, perdóname, estaba pensando en otra cosa. Santiago Castrillo, Cabano, perdóname, que es que se me ha ido el santo al cielo. Muchos nombres. Sí, es que hemos tenido un Alberto antes. No pasa nada. Te decía que este proyecto incluye estas 2 canciones en primicia que nos vas a cantar hoy. Una de ellas ya nos la has cantado, Egoísta, la otra, Todo está en la mente. La vamos a poder conocer ahora, la vamos a poder descubrir nosotros aquí en la 8 Soria en primicia de este nuevo proyecto en el que estás trabajando, este proyecto discográfico. Pero antes, permíteme que despida y luego ya te dejamos. Por supuesto que sí. Te dejamos. Nosotros nos vamos a despedir ya hoy aquí. Recuerden que pueden volver a ver este programa en ciltvplay.es. Nos vemos mañana, disfruten mucho de la tarde y les dejamos ahora con Todo está en la mente de Cabano, artista soriano, talento de aquí, talento local. Mi voz te canta todos tus cumpleaños y las velas lloran porque acumulo tus regalos. Cerrar los ojos es despertar por dentro. Por ti aprendí el tiempo que nos hizo dos. El tiempo no nos dijo adiós. Todo en la mente dejaste en
hacia tu dirección.